Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de los entomopatógenos fúngicos, es decir, todos aquellos hongos que infectan insectos y se los cargan, y de sus posibles aplicaciones en el mundo de los insecticidas, siempre teniendo en cuenta que somos biotechs y vamos a darle un enfoque pues industrial o vamos a intentar mejorarlo con técnicas de genética, ya veremos. Tampoco os preocupéis si no tenéis muy por la mano el tema de los insectos, porque yo tampoco iré matizando aquellas palabras que me parezcan importantes y a tener en cuenta. Y sin más, pues empezamos. Venga, pues empezamos hablando un poquito como siempre de contexto. Es un tema que quizás no despierte especial interés, pero os prometo que si os quedáis, pues en 10 minutillos os vais a hacer una idea del potencial que puede tener esto y del dinero que mueve. Simplemente comentar pues que eso, los insecticidas siempre han sido muy importantes, los han utilizado todas las civilizaciones. Un ejemplo curioso sería más o menos datado del 50 a.C., que se utilizaba la bilis de lagarto verde para proteger el cultivo de manzanas del efecto de los gusanos y de la putrefacción. Y también tenemos, aparte de este que es orgánico, también tenemos muchos insecticidas químicos o de síntesis orgánica, como el DDT, los organoclorados. Bueno, el DDT sonará, ¿no? Siempre ha estado envuelto de polémica, pero eso no quita que sea un buen insecticida. Y tenemos un montón de micoinsecticidas, de hongos que tienen este efecto insecticida. Uno de los más conocidos es Beauveria bassiana, que me voy a centrar en él porque es el que he conocido un poquito de primera mano al tener que hacer este trabajo, que para que sepáis cuál es, si veis un insecto rodeado como de una especie de pelusa blanca o verde o amarilla, todo esto son hongos que han matado a ese insecto, lo han colonizado y ahora están esperando para expandirse. Concretamente, los de color blanco pues corresponden a este hongo, a Beauveria bassiana. Esto, para que lo sepáis, se llama muscardina. Este polvo blanco que recuerda así un poco pues, como si fuera la plumilla esta que le sale a los pollos al principio, pues esa textura más o menos, filamentosa. Y nada, pues ya os voy a empezar a hablar un poco del hongo que nos ha traído aquí, que es Beauveria bassiana. Y evidentemente tiene propiedades insecticidas que provienen de las toxinas que tiene. Si hiciéramos una clasificación general de las toxinas de los hongos, pues podríamos diferenciar entre peptídicas y no peptídicas. Concretamente, Beauveria bassiana tiene de todos los tipos, porque es un organismo muy versátil, se han descrito más de 28 cepas, y esto hace que sea efectivo contra todo tipo de insectos. Por ejemplo, cigarra y pulgón, que son los homópteros, ortópteros, que vienen a ser grillos, langostas, los coleópteros, que son escarabajos, y también lepidópteros, que son las mariposas, y alguno más que me dejo. Vamos a ver cómo organizo esto. A ver, cada toxina tiene como su línea espacial y cronológica. Yo creo que lo mejor es que las vaya contextualizando a medida que os explique el mecanismo de acción general de los hongos, aplicable a todos los hongos. Porque, bueno, al fin y al cabo, no podemos perder de vista que vamos a asistir a una lucha encarnizada a muerte entre el hongo y el insecto. Y cada actor ofensivo va a tener su antagonista defensivo y viceversa. Así que muy atentos. El primer paso es la adhesión del hongo al insecto. El hongo, que se encuentra en forma de espora asexual, que es lo que llamamos el conidio, es capaz de engancharse al insecto empleando distintos mecanismos. Por ejemplo, por citar algunos, mediante receptores glicoproteicos específicos de la membrana del insecto, utilizando sustancias mucilaginosas, estas sustancias que nos recuerdan la textura de un moco, que en este caso pues serán ricas en lectinas, con ayuda de proteínas específicas de adhesión, que son las adhesinas. Así un nombre, las MAP1 son las más conocidas. Pero también va a emplear estrategias clásicas de, por ejemplo, repulsión de fuerzas electrostáticas, en este caso utilizando iones divalentes de calcio y magnesio. Una vez se ha establecido este contacto, esta adhesión, si las condiciones son favorables, va a desarrollar una estructura de fijación que iniciará un pequeño agujero y que recibe el nombre de apresorio.
Aquí, una vez empieza a horadar, estamos ya en la siguiente fase, que es la penetración. La penetración incluye la acción conjunta de dos mecanismos, uno físico y uno químico, paralelamente, y permiten ir atravesando la cutícula, superar la epidermis y llegar al hemocele. El hemocele, recordemos, que es la sangre del insecto, la hemolinfa. Por un lado tendremos el apresorio este que os he dicho que germinaba, esta estructura, da lugar a otra estructura con forma de raíces, claviforme, llamada austorio, que va ejerciendo presión y va expandiendo el hongo hacia adentro, a la vez que segrega toda una colección, toda una batería enzimática y consigue romper tanto la zona esclerosada como la membrana. Y muy importante que no se olvide, se va nutriendo de toda esta descomposición, todos los monómeros, todos los aminoácidos, todo lo que vaya quedando, le sirve al hongo para alimentarse. Vale, vamos a ver los compuestos químicos con cierta actividad insecticida que forman este cóctel enzimático que se encarga de destruir y despolimerizar la cutícula, sabiendo que la cutícula está formada principalmente por quitina y proteínas. Tenemos por aquí al ácido oxálico, un ácido orgánico que solubiliza la proteína cuticular. Voy a decir así por encima un poco la función básica, que evidentemente es más complejo, hay muchas interacciones, hay muchos ácidos orgánicos. Luego tenemos lipasas. Como todas las lipasas, pues catalizan la hidrólisis de los lípidos. Es líquida en láminas beta por el centro, hélice alfa en el exterior. Su estructura me recuerda mucho a la típica alfa-beta hidrolasa, pues parecido. Aquí la llaman lipasa A, la que viene de Boveria bassiana, y en este caso la tríada catalítica estaría formada por serina, histidina y de ácido pues tiene glutámico. Es curioso porque esto se puede enlazar también con todo el tema de la producción de biodiesel, con lo de la transesterificación, el aceite y el etanol, se puede utilizar esta enzima y se está investigando. ¿Qué más tenemos en este cóctel? Proteasas. Proteasas han identificado varias. En general, tienen función endopeptidasa. Son endopeptidasas, capaces de hidrolizar los componentes de este exoesqueleto, tejido dérmico, conjuntivo. Entonces, pues hidrolizan elastina, caseína, gelatina. Dos de las más características que se han aislado hasta ahora son de dos cepas distintas, PR1 con actividad subtilisina y PR2 con actividad parecida a tripsina. ¿Cuál me queda? Bueno, por último, pues la quitinasa, evidentemente, que hidroliza la quitina. La quitina, refrescamos, es un polisacárido formado por cadenas de N-acetilglucosaminas enlazadas 1,4-beta. Pues viene a ser como una cadena de glucosas, pero en lugar de grupo de hidroxilo tiene un residuo acetilamina. Y esto le da esta actividad pues, 1,4-beta glucosaminidasa. Prosigamos, pues una vez el hongo ha logrado penetrar hasta el interior del insecto, hasta la hemolinfa, empieza la verdadera lucha por la supervivencia entre ambos organismos. Primero voy a explicar la estrategia de atacante del hongo. El hongo tiene como objetivo expandirse por todo el insecto. Para ello, ¿qué va a hacer? Pues una transición dimórfica entre la estructura de micelio a la de levadura. ¿Esto qué comporta para el hongo? Pues que puede pasar desapercibido en cierto modo ante el sistema inmune del insecto, porque se encuentra en forma de blastospora y esta blastospora no tiene los epítopos propios, recordamos esto que reconoce el sistema inmune del insecto, como si lo tiene el micelio. En esta fase es cuando se produce la mayor agresión tóxica, porque segrega todas las toxinas específicas que de verdad tienen interés como insecticidas, que es el tema que a mí me ha traído aquí, con el objetivo de producir una septicemia fatídica, una infección de la hemolinfa que se fulmina al insecto. ¿Cuál es el cuadro sintomático que acompaña a esta septicemia? Pues incluye desde convulsiones, descoordinación, parálisis general, fallo del sistema digestivo y renal. En general, vamos, que lleva al colapso del organismo y se lo carga. Perfecto, pues vamos a ver estas toxinas. Estas toxinas características, recordemos, de Boveria bassiana. La primera de todas, la bovericina, perdón. Una toxina peptídica cíclica con 3 aminoácidos aromáticos que tiene función citotóxica y antibiótica. La función citotóxica de muchas de estas toxinas fúngicas
Se está estudiando en concreto para el tema de tumores, de cáncer, pues este efecto citotóxico nos puede ayudar a destruir ciertas células si se pudiera dirigir a la diana que nosotros quisiéramos. También tenemos boverólidos, que interfieren en la actividad de la calmodulina y producen desajustes en las concentraciones de calcio. Esta es muy importante. ¿Qué más tenemos? Destruxinas, otra toxina peptídica cíclica. Su estructura es un alfa ácido hidróxido, que es, bueno, como un círculo, para que os hagáis una idea, y tiene 5 aminoácidos de residuo. En función de estos residuos, pues hay distintas destruxinas. Pero en general todas inhiben la síntesis de ADN y de ARN, y en consecuencia, pues de las proteínas. Lo cual acaba provocando lo que hemos comentado antes: parálisis flácida, contracciones musculares viscerales involuntarias. Y quedaros con la idea, que ahora lo comentaré, en cierto modo suprime la respuesta inmune y se enfrenta a la fenoloxidasa, que forma parte de la acción humoral de este sistema inmune. Otro grupo de toxinas, esta vez no peptídicas, son todos policétidos. Un policétido era pues estos metabolitos surgidos de condensar muchos monómeros. En función del monómero precursor que presenten, pues tenemos la osporeína, la tenellina, la basianina. Curiosamente, cada uno tiene un color también. Uno rojo, amarillo, verde. Y todas inhiben la tepeasa de la membrana de los eritrocitos, utilizando para ello reacciones redox de grupos sulfidrilos y provocan lisis celular. A ver, hay muchas más toxinas. Por ejemplo, la basiacridina, que tiene actividad beta-glucosidasa, ¿era? Y bueno, que hay muchas, pero las más importantes y de las que he encontrado más información contrastada son estas. Pensad que esto hoy en día sigue siendo objeto de estudios punteros. Hay mucho dinero puesto de por medio y para muchos papers me pedían pagar, cosa que de momento no puedo permitirme hasta que sea famoso y me paguéis vosotros los papers. y pues algunos tienen efecto, ¿cómo se llama este efecto? Dióforo. Bueno, esto de como que posibilita el paso de iones y hace que por osmosis y por diferencia de concentraciones la célula se deshidrate y se acabe destruyendo. Esto ya como curiosidad y tampoco he encontrado mucha información al respecto. De lo que sí que hay es del sistema inmune del insecto, que está formado por la respuesta celular y la humoral. Está bastante diferenciada. La respuesta celular tiene dos mecanismos: fagocitosis y la melanización. La melanización, pues ahí lo que es la melanina, imaginaos que hace unas encapsulaciones con ella. Por todo el torrente sanguíneo, por el hemocele, por la hemolinfa, hay hemocitos, que son el análogo de nuestros fagocitos, que van circulando por todo el hemocele y reconocen estos patógenos. Su acción sola puede acabar con patógenos pequeños, pero cuando ya estamos hablando de un hongo que ha infectado bien al insecto, lo que hace es que se juntan muchos hemocitos y forman nódulos melanizados para intentar parar la expansión de este hongo. Esto se combina con la respuesta humoral, que por su parte sintetiza moléculas de acción biocida. Tenemos defensinas, atacinas, todo tipo de lisocimas, también péptidos de oxígeno reactivo, que son los ROS. Siempre la idea es un poco esta. Por eso os hacía la analogía con una guerra, una batalla entre un atacante y un defensor. Porque todas las oxidaciones que produce el hongo se responden con antioxidantes del insecto. Y las oxidaciones del insecto se responden con antioxidantes del hongo. Y es muy interesante también ver que tengo aquí delante la imagen de la respuesta al estrés del hongo, porque se agrega muchas de estas toxinas en respuesta a acciones del insecto. Y es muy interesante, pero es muy complejo y tampoco quiero meterme en este berenjenal sin tenerlo yo claro. Y no me gusta hablar pues de algo que no he podido detallar o entrar en profundidad. Entre estos agentes péptidos de oxígeno reactivo o estas moléculas defensivas tenemos la fenoloxidasa, que cuando está activa oxida tirosina y otros fenoles de las quinonas. Esto produce cierta actividad tóxica sobre el hongo y, muy importante, esta vía de la tirosina fenoloxidasa porque polimeriza.
Polimeriza dando lugar a las cápsulas melanizadas que hemos comentado antes, que se juntan con los hemocitos e impiden la expansión del hongo a la vez que le están atacando. Si viéramos una micrografía de los órganos o las partes afectadas de un insecto, se ve muy claramente la expansión del hongo porque se ven manchas negras, que son manchas de melanina. Y muchas veces el hongo afecta en concreto a las vías respiratorias y se ve la micrografía de tejido respiratorio, se ve llena de manchas negras. Por su parte, el hongo, ¿cómo responde a estas fenoloxidasas? Pues con las destruxinas, que es lo que os había dicho antes. Por eso, muchas de las toxinas al final lo que hacen es inhibir el sistema inmune, que eso también pues, es una estrategia de ataque. Y finalmente ya acabamos con este mecanismo de acción general de los hongos, y es que cuando la biodisponibilidad de nutrientes esenciales, como podría ser el nitrógeno, se vuelve escasa, ya no hay biodisponibilidad, se forma el micelio y realiza el proceso inverso. Sale hasta que llega al exterior y cuando las condiciones sean propicias, desarrollará hifas que esporularán. Y aquí se segregan de nuevo algunas de las toxinas que he comentado que tienen propiedad antibiótica, para evitar el crecimiento de microorganismos oportunistas. Y ya por rematar un poco esta parte, comentar algunas curiosidades que he encontrado consultando los artículos que necesité para hacer el trabajo. Y es que me ha recordado mucho al libro este famoso del arte de la guerra, de Sun Tzu creo que es, que al final los hongos y los insectos adoptan estrategias clásicas. Y vamos a contextualizarlo un poco y ya está, os cuento estas curiosidades y ya estaría mi parte. Digamos que el hongo tiene que atravesar, al insecto tiene que atravesar sus barreras, sus defensas, y que tiene la barrera física, la defensa moral, la defensa celular y, muy curioso, defensa de comportamiento social. Es decir, se ha visto que hay insectos que cuando algún miembro está infectado adoptan, pues realizan incluso cuarentenas. Ahora que estamos en plena pandemia del COVID, por si no lo sabéis, si estáis escuchando este audio, se ha grabado justo en el tiempo de confinamiento, que he sacado un poco más de tiempo y he pasado del formato blog al formato podcast. Esta defensa social se ha visto en las abejas, que se comunican a través de la miel y son capaces de sincronizar su sistema inmune para hacer frente a esta posible epidemia que se expanda entre toda su sociedad, su colectivo. La primera barrera que hemos comentado, la física, también se ha especializado algunos hongos en saltársela y conseguir entrar a través de la cavidad bucal, de los espiráculos y otras aberturas externas. Y aunque lo lógico sería pensar que cuando tiene lugar la digestión estas toxinas se destruyen o este hongo se destruye, algunos se han especializado en crear cubiertas rígidas en sus conidios o tienen mecanismos que una vez se ha hecho la digestión es cuando realmente tiene potencial tóxico y cuando realmente se carga todo el sistema digestivo del insecto y le provoca la muerte. De hecho, también tengamos en cuenta que el interior de un insecto es un ambiente húmedo que es muy favorable para esta germinación de la espora o para que el hongo se desarrolle. Y bueno, os voy a comentar también una estrategia muy concreta y es de la langosta migratoria, la típica langosta marrón, que cuando detecta que ha sido infectada por un hongo, se para al sol, se expone al sol para que aumente su temperatura corporal y así impide el desarrollo de las blastosporas del hongo y gana un tiempo precioso para que su sistema inmune actúe e intente acabar con el insecto. De hecho, esto que os comentaba del arte de la guerra, lo decía porque he visto que tienen como tres estrategias los hongos. Una es ofensiva, entran, segregan esporas a saco e intentan cargarse al insecto. Otra, en lugar de ir tan a la ofensiva, lo que hacen es blindarse dentro de paredes celulares muy resistentes e ir defendiéndose con inmunosupresores. Es una lucha de desgaste, ¿no? La típica, las guerrillas estas, sí, guerra de desgaste. Y luego tenemos también los hongos ninja, que lo que hacen es que pasan desapercibidos. Lo que os decía antes de los epítopos, pero en este caso ni siquiera forman la pared celular, se desarrollan en forma de protoplastos y eluden o evitan el reconocimiento de los hemocitos porque no tienen estas estructuras patogénicas que ellos pueden reconocer.
Con esto ya acabaría todo el tema de las toxinas y del mecanismo de acción de estos hongos. Esto tiene una aplicación, se puede industrializar y tiene una aplicación como bioinsecticidas, que ahora está muy de moda porque, bueno, están socialmente mejor vistos, contaminan menos que los insecticidas clásicos y hay aspectos muy interesantes. Por ejemplo, el tema de las abejas, de que un insecticida comercial al uso es muy general y no tiene especificidad por un insecto en concreto. Entonces nos podemos cargar insectos que sí que nos interesen, cosa que con los bioinsecticidas pues quizás se puede conseguir un poco más de especificidad, produciendo la proteína o el tóxico que a ti te interese y que afecte a un organismo en concreto. La aplicación de estos bioinsecticidas es como la de un insecticida cualquiera, con la típica mochila que vas sulfatando, pues algo parecido. Sí que es verdad que están sujetos a un reglamento, a una legislación un poco más concreta, pero a nivel europeo tampoco es que esté muy claro. Me gustaría destacar uno de estos bioinsecticidas comerciales, que es el No-Fly, proveniente de Isaria fumoro... A ver, ¿cómo era? Fumosorosea, que es un bioinsecticida de aquí de Cataluña, de Barcelona, que lo ha hecho un investigador que conocemos y bueno, pues que está muy bien. Afecta a casi cualquier insecto que esté en estado larvario y se los carga, es un crack, es una máquina de matar insectos. ¿Y cómo se hacen estos bioinsecticidas comerciales? ¿Cómo podemos potenciar una cepa en concreto? Aplicando procesos biotecnológicos de mejora, ingeniería genética, haciendo hongos recombinantes, podemos hacer fusión de protoplastos, los clásicos, mutación aleatoria con radiación, agentes químicos. Al final lo que buscamos es aumentar un poco la virulencia y la velocidad de acción de nuestro hongo, restringir o generalizar esta acción, lo que os comentaba de las abejas, reducir la cantidad que hay que utilizar, obtener resistencia a entornos agrestes, resistir también a posibles fungicidas que se puedan aplicar. Y llegados a este punto me gustaría comentar un ejemplo que trató mi compañera, que me pareció muy chulo, que era un hongo recombinante que incluía neurotoxina de escorpión, de Androctonus australis. Y no solo hicieron esto, sino que lo pusieron bajo un promotor inducible de la hemolinfa del insecto, la típica estrategia de ingeniería genética aplicada, un ejemplo práctico. ¿Qué pasó? Que resulta que se estaba sujeto a la coexpresión de una proteasa que degradaba este veneno y bueno, creo que de momento no es compatible, pero se está investigando y en un futuro se hará. Y bueno, es muy curioso, ¿no? Que tengamos la proteína de veneno de un escorpión en un hongo. No, luego cuando dicen por la tele de que la biotecnología es peligrosa, que no sabemos qué pueden hacer, tal, pues efectivamente se pueden hacer cosas muy chungas, pero bueno, son muy divertidas y mola, ¿no? Está guay. Ya entraré, me gustaría mirar el artículo en detalle y ya lo veremos. Creo que el problema era que la coexpresión era con una proteasa que degradaba la cutícula. Intentaron meter esa proteasa, pero también se cargaba el veneno de escorpión. Así que nada, este sería un poco el primer audio que hemos hecho. Bastante, por no decir muy lamentable, el tiempo, demasiado lento. Tengo picos, tengo que pulir mis expresiones, los conectores. Pero bueno, como primera toma de contacto, si has llegado hasta aquí, espero que te haya servido de algo. Pon sugerencias o lo que quieras, el tema que quieras que traiga. Y ya sabes, Biotech mola. Y si eres de ambientales, pues replantéate tu existencia. Maldito parásito, microbio. No creo que nadie llegue hasta aquí, o sea que...